Capítulo 511. Urgencia creciente. POV Arthur Leiswin. El tiempo corría como el agua corriendo por mis dedos. Estaba acostado boca arriba en el musgo, mirando la pequeña bóveda formada por las copas de los árboles en el pequeño bosque de Bahirian. Tessia estaba anidada en mi brazo, con la cabeza apoyada en mi pecho, mientras sus dedos trazaban la línea de mi esternón sobre mi núcleo. La sensación envió escalofríos calientes por mis brazos de una manera que me pareció agradablemente estimulante. Puedo sentir tu núcleo, dijo suavemente, mientras sus dedos detenían el movimiento constante. La presión es como una manta pesada. Sentí su sonrisa contra mi pecho. En realidad, es bastante acogedor. Dejé que una risa sorpresa se escapara, así que todo mi trabajo valió la pena. Ella me abofeteó ligeramente, en broma, lo digo en serio. La acerqué, frotándome la mejilla en el pelo. Yo también. Nos quedamos así por un minuto o dos antes de que el silencio y la paz fueran interrumpidos por una voz en mi mente. Logré convencer a Ceras y a los señores enanos de que esperaran su llegada a Loenol, comunicó Sylvie. Pero solo por ahora. Diría que tienes unos 10 minutos antes de que entren al bosque para encontrarte. Debo haber estado tensa, mientras Tessia se alejaba, apoyándose en su codo para examinar mi cara. La voz de Regis vino después. Gideon y el resto de su grupo de inventores locos también están en camino. Renkein no está aquí, aparentemente. Dejó el momento en que se formó el gran agujero en el cielo. ¿Hora de volver al trabajo? Tessia preguntó con una pequeña boquilla. Me senté, y ella se levantó con gracia, quitando algunos hilos de musgo de su ropa. Incluso con las simples túnicas de alguien que trabajó en la tierra en las últimas semanas, ella era deslumbrante. Mientras me miras, tus cejas se han levantado y tus labios se han torcido en una sonrisa irónica. No digas que necesitas irte y luego mírame así, Arthur Leiswin. Sentí que mi cara se sonrojaba, me aclaraba la garganta cuando me levanté y me frotaba el cuello. Tessia me tomó de la mano, riendo. Todo el poder del mundo, pero aún te sonrojas como un estudiante de secundaria en el primer año. Con un tirón, ella me guió de regreso hacia el árbol central y la pequeña casa entre las ramas. Llegamos a medio camino antes de que apareciera Bahirian, bajando las escaleras y viniendo a nuestro encuentro. Byron acaba de advertir que estamos esperando, gruñidos, secándose las manos mojadas en pantalones manchados de tierra. Pero me alegro de que ustedes dos tortolitos hayan tenido 1 o 2 minutos solos. Ahora, Arthur, antes de bajar, ¿qué, en los extremos del abismo, está sucediendo en el cielo? Salimos del Sire Goods y comenzamos a descender la larga serie de escaleras en zigzag que nos llevarían directamente al Palacio de Loenol. Mientras tanto, le conté a Bahirian y Tessia todo lo que había sucedido. Drew, murmuró Bahirian, suavemente. Francamente, esperaba que Ceras se equivocara. Entonces, todo esto, y Agrona definitivamente todavía está cerca. Y con algún tipo de arma que ni siquiera podemos entender, aunque no lo dijo, sentí que los pensamientos de Bahirian se volvían hacia Lenoir y hacia la técnica Asura que lo destruyó. Me pregunto por qué esperó tanto tiempo para usarlo. Tengo la impresión de que este no era exactamente su plan, respondí, después de pensar mucho al respecto. Parece desesperado. Un último recurso. Continuamos discutiendo los detalles hasta que llegamos a Loenol. Byron y Vara y ya nos estaban esperando. Byron me dio un serio guiño. Arthur. Todos están comprensiblemente ansiosos por escuchar lo que tienes que decir. Espero que no esperes buenas noticias, respondió naturalmente. Barey respondió con el boceto de una sonrisa, que sería equivalente a una enorme sonrisa en su rostro normalmente inexpresivo. Están esperando que la lanza de Dios, regente de Ikaten, agite sus manos y arregle el mundo, por supuesto. Levanté una ceja e hice un gesto para que las dos lanzas avanzaran. ¿Cómo te estás adaptando a la integración? Pregunté. Barey flexionó la mano de hielo fundido que servía como prótesis en lugar del brazo que había perdido luchando contra Tassi. Podía sentir el maná fluyendo a través de ella, infundiendo todo su cuerpo, circulando constantemente a través de sus canales y venas, incluso sin un núcleo. No sé si debo o no considerarme afortunado por no haber pasado por este proceso en medio de la guerra, dijo, irónicamente. Creo que nunca me sentí tan débil como en las siguientes semanas, y aún así, me conformé, entendiendo, aquí estás, con todo este nuevo poder y control, y la guerra ha terminado. ¿Será realmente? Bahirian preguntó justo detrás de nosotros. Todavía puede haber razones para usar esta fuerza en el servicio de Ikaten, Spir Baharay. Llegamos a la puerta que daba acceso al Salón de los Lores, custodiado por varios magos enanos con armadura. Mika estaba con sus primos, Horunfels y Skaar. Al escuchar nuestro enfoque, ella se levantó del suelo para mirarme a los ojos. Se propuso mirarme de arriba abajo antes de comentar, y espero que ya tuvieras piel morada, cuernos o alas ahora, Lord Arthur. Aunque su tono era frío y distante, su aspecto inicial se convirtió en una expresión pasiva después de unos segundos, y se volvió y voló a la cámara frente a nosotros. Seguí atrás,
pero perdí el paso a la vuelta de la esquina hasta el pasillo, sorprendido de encontrarlo completamente lleno. Como siempre, el lugar de encuentro en sí estaba encima de una losa de cristal flotante, alcanzada caminando sobre una serie de losas flotantes más pequeñas, como piedras sobre un río tranquilo. La mesa donde los señores enanos normalmente se reunían se había reducido, dejando espacio para una segunda fila de sillas. Tal vez fue la tensión, o simplemente mi estado de ánimo, pero el colorido cristal dentro de la enorme geoda no parecía brillar con el mismo vigor que siempre. Ceras ya se acercaba, marchando por el camino flotante sin importar la altura, incluso cuando las losas se movían ligeramente bajo sus pies. Arthur. Me alegro de que finalmente hayamos llamado tu atención, dijo, Ceras. ¿Cuál es la gravedad de la situación? Más grande de lo que nos gustaría, respondió ella con un ligero asentimiento. En la luz sobrenatural de la geoda, su cabello brillaba con un tono amatista, y su piel de alba reflejaba los colores de las formaciones cristalinas circundantes. Llevaba un vestido de batalla negro que cubría su cuerpo de cuello a pies. Sus cuernos brillaban. La gente está sufriendo, sin liderazgo. Agrona envió un mensaje justo antes de atacar la grieta. Incluso si temen lo que ha hecho, la demostración de fuerza ha traído a muchos a su causa. Detrás de ella, en la cámara llena de gente, Silrit y Sylvie flotaron al aire libre junto a la mesa central y la plataforma. Mika, Byron y Barai se trasladaron al otro lado de la cámara, mientras que Chul y una mujer fénix, Soleil, uno de los curanderos que ayudó después de la muerte cercana de Chul, flotaban al final de la plataforma, detrás de Carnelian Earthborn, que estaba sentado. El padre de Mika estaba a la cabeza de la mesa, mientras que Silversales, Daglun, Durgar y Daimor estaban a su derecha. Algunos otros representantes de poderosos clanes enanos también estuvieron presentes, al igual que Gideon, Emily y Claire Bladeart, quienes en ese momento no estaban dentro de su quimera Exoform. La ira Dreide ocupó un asiento junto al que dejó vacante Ceras. Al otro lado de la mesa, Saria Triscan, un elfo de mediana edad, había dejado algunos lugares libres, probablemente para Tessia y Bairian. Solo puedo suponer que ha regresado porque tienes la intención de ir tras, continuó Ceras. Parece que tu objetivo más grande no requiere que ni Efeo ni este mundo permanezcan intactos. Está quemando a su propia gente como combustible. Respiró hondo, centrándose momentáneamente en sus propios pensamientos. Cuando su mirada se volvió hacia mí, me dio una expresión que no recordaba haber visto antes, incluso cuando casi se sacrificó para detener las fuerzas de Agrona en las Relictons. Sentí una sensación inversa distinta en nuestra primera cita hace mucho tiempo cuando me salvó la vida de Uto. No está loco, Arthur. Él solo haría eso. Ella hizo un gesto vago, si supiera que no solo sobreviviría, sino que también avanzaría a sus objetivos. Ceras regresó a su asiento, y permitió que Bairian y Tessia me pasaran y tomaran sus lugares. Antes de que pudiera hablar, el sonido de los pasos rápidos que se acercaban vino de las puertas abiertas detrás de mí. Me volví para ver a Curtis y Katin Glader siendo dirigidas por Hornfels. Katin le dio un agradecimiento formal, luego entró en la cámara. Floté lejos de los cristales y les di paso. Bueno, la clase realmente está aquí, hablé calurosamente. A pesar de la tensión que creció entre los Gladers y yo después de la guerra, estaba feliz de verlos. Por favor, siéntate. Estábamos a punto de empezar. Arthur, dijo Katin. Mantuvo su habitual postura restringida, pero había un brillo en sus ojos y un temblor en su firma de maná que hablaba más de lo que sus palabras hablaría. Curtis frunció el ceño y se inclinó ligeramente. Arthur. Ha pasado un tiempo, viejo amigo. Sin embargo, no había tiempo para las bondades, y los líderes de Seipin tomaron sus lugares. La barrera que separa a Efeo de nuestro mundo está rota. El espacio de bolsillo moldeado que sostiene su mundo se está derrumbando. Eso es lo que ves en el cielo. Hubo un grito de voces en pánico, pero exigí silencio, y obedecieron colectivamente. Eché una mirada larga y severa a los líderes de Ikaten. Lanzas y señores, príncipes y princesas. Quiero dejar algo claro, continué. No hay tiempo para el pánico. Sus instintos pueden en este momento estar exigiendo que se asegure lo mejor para usted y su gente, pero cualquier objetivo individual que tenga ahora no significa nada. Hasta que esto se resuelva, trabajaremos juntos, haciendo todo lo posible para garantizar la supervivencia no solo de este mundo, sino también de Feo. El salón de los lores estaba completamente en silencio. La mandíbula de Saria Triscan se movió en silencio, y la ceja de Mika se levantó ligeramente, pero el resto me observó de cerca. Ceras, ¿qué puedes decirnos sobre cómo se hizo esto? Todos los ojos se volvieron hacia ella. Su mirada constante permaneció distante, a través de la cáscara interior cristalina de la gigantesca geoda. Taegrin Silam ha sido inaccesible desde que el cuerpo falso de Agrona fue derribado aquí en Dikaten. No había forma de verificar nada con seguridad, pero desarrollé una teoría plausible. Se detuvo, esperando ver si alguien la interrumpiría. Como nadie lo hizo, continuó,
El Taegrin Silam es enorme y está lleno de lugares a los que nadie, excepto Agrona, puede llegar. Durante mis años de investigación, descubrí bolsas de maquinaria que atraviesan el núcleo y que creo que se extienden profundamente en las raíces de la montaña. Ahora está claro que estos artefactos y dispositivos son parte del mecanismo que utilizó para extraer energía de todos los magos de Alacria. No pretenderé entender exactamente cómo realizó este acto de magia aparentemente imposible, pero puedo decir que tuvo tiempo más que suficiente para diseccionar y recrear todo tipo de tecnologías antiguas de los Jin. Sospecho que esta tecnología y magia se usaron para alimentar un arma y golpear la grieta, que anteriormente no podía controlar. Él tiene una especie de remanente o personalidad Jin alojada dentro de su relicario, agregó Tessia, mirando desde ceras a mí. Ella controla varias cosas, de lo que podía entender de los recuerdos de Cecilia. Soleil habló de donde flotaba cerca de la pared de la geoda. Sentí el golpe, la magia y la energía utilizada. Llevaban la misma ferocidad y perturbación del maná que la técnica Pansian Wolditar cuando golpeó a Eleanor. Vi a Bairian, Tessia y Saria endurecerse al escuchar la mención de la técnica Asura que destruyó a Eleanor. Parece probable que basara esta arma en un principio similar a la técnica del Panteón Secreto. Soleil concluyó nerviosamente, lo que significa que si lo dirige a cualquiera de nuestras ciudades, podría ser el final de Seipin o Darben un abrir y cerrar de ojos. Exclamó al hijo menor de la Silvercell, con su cara roja y amplios ojos de terror. Deberíamos haber marchado contra Alacria semanas atrás, te lo dijimos. Advertimos eso. Es hora de movilizar, interrumpió el joven señor. Solo los alacrianos que eligen activamente pararse junto a Agrona son nuestros enemigos, pero no espero encontrar muchos de ellos. Atacaré Taegrin Silam directamente, y tan pronto como sea posible, me gustaría contar con todas las fuerzas que Ikaten o Alacria pueden reunir. Ya tienes el batallón Chamerra, obviamente, dijo Gideon inmediatamente, golpeando la mesa. Logramos poner en marcha unas pocas docenas de unidades más, y los pilotos ya están lo suficientemente entrenados como para no suicidarse cuando operan las exoformas. Lo que inspirador, murmuró Curtis Glader. Seras fue el siguiente en decir, Caeraenoir está, en este momento, organizando las fuerzas que tenemos. Debido al drenaje repetido de maná del pueblo alacriano, nuestra fuerza de combate será limitada. Además, nos contaron sobre refugiados aduladores que intentaban cruzar las montañas Basalis Tascapié para llegar a Taegrin Silam, pero no puedo decir con certeza que encontraremos al llegar allí. Al menos estarán igualmente debilitados por las muñecas. Soleil se aclaró la garganta. Lord Arthur, perdóname por no decir esto inmediatamente, pero Mordain ha decidido que es hora de que Asclepio también ofrezca su ayuda. Hace aproximadamente una hora, estaba reuniendo a todos aquellos dispuestos a luchar y preparándose para abandonar el santuario. Tendrás Fénix apoyando esta misión, incluso si Efeo no envía ayuda, parpadeado, sorprendido. Esta es una excelente noticia, Soleil. Gracias. Era arriesgado para Mordain abandonar el santuario y exponerse, pero estaba feliz de contar con su ayuda. Me concentré en Catelyn, esperando que ella hablara. Aunque nos habíamos distanciado en los últimos años, ella ya había sido una amiga cercana y confiable, incluso un apoyo simbólico de ella ya representaría una disminución en la creciente tensión. Sin embargo, antes de que ella respondiera, un horrible temblor sacudió el mismo maná que impregnaba el aire y el suelo que nos rodeaba. El salón de los señores se convirtió en un coro de gemidos, gritos de desesperación y dolor. Las manos presionaron las cabezas y los cofres, mientras que el temblor rascó el núcleo de todos como uñas en una pizarra. La plataforma flotante se inclinó abruptamente hacia la derecha, y las sillas comenzaron a deslizarse por su superficie. La mesa se balanceó, golpeando el lado de Gideon de la plataforma y amenazando con llevar a una docena de personas al límite. Con un destello etéreo de relámpagos, usé Godstep para ir debajo de la plataforma y la sostuve debajo, evitando que se inclinara más. Saria Triscan se desplomó frente a mí, y la agarré en el aire. Al mismo tiempo, sentí que la gravedad del ambiente vacila cuando Mika trató de contrarrestar las olas de perturbación mágica. ¡Fuera! ¡Todos fuera! Gritó Carnelian. Sentí el peso oscilante y el martilleo de pasos apresurados sobre mí y escuché el estallido de las pequeñas losas de piedra cayendo al suelo y rompiendo entre las protuberancias cristalinas debajo. El maná se condensó y las vides brotaron de las paredes, rompiendo la geoda mientras se entrelazaban para formar un puente. ¿Vamos? Gritó Airian. Saria se aferró a mí con miedo. La expresión la hizo parecer más joven de lo que realmente era, y de repente vi el parecido con Alea, la joven lanza que encontré muerta hace tanto tiempo, incluso antes de que supiéramos de la existencia de Alacria. Las firmas colectivas de maná de los presentes escaparon de la habitación en el momento en que algo arriba se rompió. Sentí que el aire se movía cuando el techo de la geoda se derrumbó. El éter me envolvió, y saqué a Saria por los caminos etéreos, apareciendo en el pasillo exterior, unos metros por delante de la multitud. Thursday. Sylvie volvió la cabeza mientras sentía mi movimiento, mirando aliviada,
mientras el polvo se extendía por el pasillo desde el Salón de los Lores en ruinas. ¿Qué fue eso? Le preguntó a Lord Silvercell, mirando a su alrededor como si alguien allí tuviera la respuesta. No le presté atención, pero bajé a Saria al suelo y llamé a Sylvie. Chul, Tessie, serás cerca de mí. Serás, en particular, me miró con cierta confusión, pero luego activé Godster nuevamente y los 5 fuimos arrastrados por los caminos etéreos. Normalmente, necesitaba ver a dónde iba, pero con mi nueva runa divina activa, mi percepción del espacio circundante había aumentado dramáticamente. En un instante, estábamos parados en las dunas calentadas por el sol, por los cuernos de Britra. Murmuró Seras, llevando su mano a su boca. No me gusta ni un poco de lo que estoy viendo, dijo Chul simplemente. Miré hacia el cielo, mi boca entreabierta, mi mente momentáneamente en blanco. La herida se desgarraba en los bordes, el espacio se desmoronaba como carne bajo una fuerza excesiva. La aurora roja como la sangre goteó grotescamente a su alrededor mientras los bordes se ensanchaban. Busqué tardíamente mi control sobre el espacio plegado que lo mantenía contenido, pero los lazos habían desaparecido. Se derrumbaron a medida que la herida se expandía. Fuck, murmuró. Entonces, mientras las palabras todavía salían de mi boca, el suelo parecía desaparecer bajo mis pies. Un pedazo de tierra, un denso bosque lleno de árboles de sauce cubiertos de hojas salpicadas de rosa, emergió a través de la herida como un fragmento de hueso roto que sobresalía de la piel desgarrada. No. Susurró Sylvie, con el pulso acelerado. La tierra de Feo comenzó a romperse y, como una lluvia de meteoritos que entraba en la atmósfera, cayó brillando hacia Ikaten. Fue difícil evaluar la escala. La herida ahora dominaba casi todo el cielo, extendiéndose de horizonte a horizonte. A medida que los trozos gigantes de roca, tierra y bosque se separaban, algunos parecían caer como meros puntos en la distancia, mucho más allá de las grandes montañas, mientras que otros se hacían cada vez más grandes. Mira. Señaló a Tessia, sosteniendo mi mano y apretándola con fuerza. Su dedo extendido indicaba una serie de 7 u 8 fragmentos de tierra claramente a punto de caer en el desierto que nos rodea. El suelo tembló cuando, a mi lado, Chul se arrojó al aire. Su forma brillaba en una naranja ardiente mientras se lanzaba hacia la mayor de las piezas rotas de tierra. Seras comenzó a conjurar un viento cortante de magia del vacío, girando rápidamente en un imponente tornado. Tessia lanzó un hechizo, y las plantas de otro trozo de tierra de Feo explotaron, rastreando el aire y ralentizando el ascenso del meteoro. Regis saltó de mí, su cuerpo palpitaba a medida que se expandía, las alas se abrían sobre su espalda, y luego su forma imponente e irregular de destrucción se disparó en el aire. Las llamas de amatista se acumularon en su pecho mientras se preparaba para destruir otro de los pedazos de tierra que caían. Una ondulación pasó a través del éter, y el tiempo se ralentizó hasta que casi se detuvo. Miré a Sylvie, solo nosotros dos y Regis no nos vimos afectados. Enviamos un pensamiento rápido. Luego, con Godstep y el gambito del rey fortalecido, convertí mi éter en una espada, alineé mi golpe y giré el arma en un amplio arco. Había destellos de luz violeta en las piezas más cercanas de la masa de tierra que caía que aún no estaban siendo disparados por mis camaradas. Por un instante, no pasó nada, así que el tiempo volvió a correr, y media docena de pequeñas islas boscosas explotaron en el aire, convirtiéndose en escombros en lugar de estrellarse contra el desierto con toda la fuerza de su masa. El viento de Seras agarró, ralentizó y destrozó una gran masa. El martillo de Chul, ardiendo con fuego naranja, chocó con la base de un trozo de piedra en espiral, el suelo y las raíces de los árboles, rompiéndolo. Regis quemó a otro hasta que no quedó nada con un chorro de fuego infundido con destrucción. A 90 metros de distancia, otra masa de bosque chocó con las arenas del desierto, levantando una inmensa columna de polvo dorado. Más adelante, a muchas millas de distancia, vimos otras colisiones. Nubes de polvo y escombros se elevaron en el aire en una docena de lugares, recordándome de repente y visceralmente de bombas lanzadas desde aviones en la tierra durante la larga guerra que supervisé. Desde el rabillo del ojo, noté a Seras frunciendo el ceño y buscando un bolsillo oculto en su vestido. Desenrolló un pequeño pergamino, en el que se escribían letras en llamas en ese momento. ¿Qué era? Pregunté, aunque ya sospechaba la verdad de las pocas palabras que podía distinguir. Otro pulso proveniente de Taegrin Silam. Ella levantó la mirada hacia la lágrima en el cielo, el rojo reflejándose en sus ojos. Caerá está reportando bajas masivas esta vez. Me estremecí. ¿Y tus fuerzas de combate? Suspiró, un destello de culpa cruzando sus rastros de porcelana. La mayoría están protegidos en el primer nivel de la Relictoms, esperando órdenes. Estarán listos para pelear. Arthur. Miré hacia arriba para encontrar a Tessia enfocada en la masa de tierra que su paracaídas de plantas había traído lentamente al suelo. Por un momento, pensé que las vides anchas y las hojas que conjuró se movían, pero fue solo por un momento. Le di un paso a Dios, apareciendo a 3 metros del montículo derrumbado, justo cuando una bestia de maná, que se parecía a una serpiente de 3 cabezas y patas,
saltó de la vegetación. Una hoja ya estaba en mi mano, y la giré antes de que las patas de la criatura tocaran la arena. Pero aún así logró alejarse de mi ataque, dos cabezas girando hacia la izquierda para ganar impulso mientras la otra se zambullía y atacaba hacia mí. Levanté la rodilla para golpearla en la barbilla mientras giraba, y la cabeza de la serpiente, junto con el cuello largo, se balanceó hacia atrás. La hoja de éter descendió por el cuello, cortando la cabeza, que voló por el aire. Un chorro de líquido venenoso y verde arqueado de sus colmillos, salpicando mi cuello. Dejé escapar un silbido de dolor, retirándome y perdí el ataque de la segunda cabeza, que avanzó y clavó mi pantorrilla. Fuera de la esquina de mis ojos, vi saltar a un segundo de estas bestias, pero las gruesas vides la azotaron y se enroscaron a su alrededor, arrastrándola de regreso al área del bosque. Con un movimiento rápido de la espada, corté el segundo cuello de la criatura con la que estaba luchando. Me volví para escapar del ataque de la tercera cabeza y cortarlo también. El cuerpo mismo, similar al de una serpiente hinchada que se había comido a un gato salvaje, cuyas piernas explotaron de su vientre, se tambaleó de un lado a otro por un momento antes de caer al suelo. Chul se desplomó desde arriba, liderando con su arma. La cabeza redonda brilló con fuego de fénix mientras aplastaba la columna vertebral de la segunda bestia de Feo, matándola instantáneamente. Llevé mi mano al cuello, donde la piel se había derretido debido a la saliva ácida. Cuando di un paso, me tambaleé, sintiendo el veneno ardiente tratando de disolver mi pierna desde adentro. Los otros finalmente me alcanzaron. Tessia miró mis heridas con horror, pero los demás me habían visto en condiciones mucho peores. El éter ya estaba corriendo a las heridas, expulsando el veneno y curando el tejido dañado. Pero si hubiera sido otra persona. Barrí el horizonte con mi mirada y encontré movimiento. A 400 pies de distancia, una bestia que se parecía a una serpiente de maná salió de otro punto de impacto. Mierda, murmuró. Las opciones comenzaron a extenderse antes del gambito del rey como pergaminos en un consejo de guerra. Si la herida se extendió a Lacria, este nuevo pulso de las máquinas de Agrona podría haberlo perturbado, liberándolo del espacio plegado y permitiéndole expandirse nuevamente. Incluso cuando las fuerzas de Queses trabajaron para mantenerla en su lugar en el otro lado, Efeo ya estaba empezando a superarla. La caída de escombros era un peligro en sí mismo, una masa lo suficientemente grande como para llegar a un área poblada arrasaría una ciudad entera. Si un lugar como Cyrus fuera golpeado, toda la población podría ser aniquilada en un instante. Acabamos de demostrar que era posible evitar algunas colisiones, pero ¿cuántos magos en Dikaten podrían sacar a estas masas del cielo antes de que causaran daños? Sin embargo, los impactos físicos fueron solo la mitad del problema. Estas bestias de maná de Feo eran casi universalmente de clase S o más fuertes, según el estándar de medición de fuerza de Dikaten. Solo unos pocos podrían probar una catástrofe si fueran liberados cerca de áreas con personas. Las heridas que ya había curado habrían incapacitado a cualquiera excepto a los magos más fuertes si no los mataban de inmediato. Incluso un ejército de enanos y humanos lucharía para contener una ola de tales criaturas. Dikaten necesitaría un liderazgo inmediato y firme, y guerreros capaces de defenderse contra las bestias de Feo. Al mismo tiempo, la noticia de un tercer pulso de las máquinas de Agrona significaba que probablemente había recuperado el poder gastado en su golpe contra la grieta. Si eso fuera cierto, entonces incluso era posible que pudiera usar el arma nuevamente. Si golpea la grieta por segunda vez, ¿qué tipo de agravación podría ocurrir? A medida que más piezas desmoronadas de Feo cayeron en la distancia, traté de imaginar todo el continente mágicamente expandido de Feo chocando repentinamente con las grandes montañas, pero no pude comprender completamente las proporciones cataclísmicas de tal acto de destrucción. No podía quedarme y defender a Dikaten, porque necesitaba enfrentar a Agrona directamente. Tenía que ser impedido de absorber más poder o usar su arma de nuevo, tal vez apuntando a Cyrus esta vez, o Dar, o Etistin. Independientemente de cómo lo usara, sabía que si se le permitía usarlo nuevamente, la destrucción resultante haría casi imposible lograr la visión del futuro que le había mostrado al destino. Mi mente pasó por todos estos pensamientos y más, en el espacio entre una respiración y otra. Examiné las caras de los presentes, considerando la mejor manera de usar a cada uno de los soldados bajo mi mando. Sylvie y Regis eran parte de mí, y su percepción natural de Aeum y Baiban podría resultar necesario en el conflicto por venir. Chul era un guerrero de calibre inigualable, tanto en Dikaten como en Alacria, y aunque su defensa del pueblo contra el colapso de Feo fue ciertamente impactante, sabía que aceptaría nada menos que luchar contra Agrona a mi lado. Necesitaba ser as en Alacria, por supuesto, aún más ahora. Finalmente, mi mirada aterrizó en Tessia. Si no fuera por la frialdad racional del gambito del rey, habría sentido un sabor amargo en mi garganta. Al igual que ella y mi madre, no podía permitirme ponerla en un lugar seguro. Si este era un tablero de guerra soberano, necesitaba usar todas mis piezas lo mejor que pudiera, para aprovechar mis habilidades y las de ellos. Tessia había permanecido consciente durante la mayor parte de su sufrimiento en Alacria. Pasó más tiempo con Agrona que incluso con Ceras,
y vio gran parte del funcionamiento interno del Taegrin Sila. Ninguna parte de mí quería llevarla a ese lugar, pero sabía que nuestras posibilidades de éxito eran mejores con ella que sin ella. Entonces los otros finalmente salieron a la superficie. Silrid voló desde una abertura distante escondida dentro de un desfiladero, seguido rápidamente por las lanzas y luego por Soleil, Mika y Bahar, y llevaron la mayor parte del consejo en placas de piedra y hielo. No vinieron a nosotros, sino que se detuvieron justo afuera del desfiladero, observando colectivamente los escombros ardientes que caían de la herida y la herida misma, que ardía y rugía. Al mismo tiempo, sentí las poderosas firmas de maná que venían del este. Los rayos naranjas ciegos de fuego del Fénix destruyeron varias docenas de masas que caían entre Darb y las grandes montañas, y unas pocas docenas de manchas aparecieron en la distancia, creciendo rápidamente. Ha surgido un plan. Volé hacia Gideon, ignorando las preguntas de pánico gritadas por los otros líderes. Envía al batallón de la Quimera. Mapea los puntos de ataque y concéntrate en defender áreas pobladas. Si tenemos exoformas capaces de destruir las masas de tierra antes del impacto, asegúrese de que estén posicionadas en las ciudades. Quiero 10, Claire Bladeart y sus mejores soldados, listo para partir hacia Alacria inmediatamente. Confío en que puedas activar uno de los nuevos portales de largo alcance. Mi atención se dirigió a los líderes. Reúne tus fuerzas. Necesitamos mensajeros a los asentamientos de Alacria. Deben retirarse detrás del muro. Envía el gremio de aventureros a asentamientos más remotos. Mucho depende de saber exactamente dónde están cayendo los restos. Si es necesario, evacuar a los civiles a los túneles más profundos de Dar, donde estarán protegidos de los peores impactos. Me alejé, ignorando nuevamente las solicitudes y preguntas posteriores de los enanos y elfos reunidos. Sintiéndome dentro de mí, agarré la corbata etérea que Mayra había conjurado y envié a través de ella. ¿Qué es? Si puedes oírme, necesitamos más ayuda. Efeo está cruzando, lloviendo sobre Ikaten y probablemente Alacria. Bestias también. Todo el continente será destruido por una lluvia de meteoritos si no hacemos algo. Hubo un momento en que no pasó nada. Observé cómo los puntos distantes que marcaban a Mordain y su Fénix corrían hacia nosotros a una velocidad increíble. Arthur. Estamos haciendo todo lo que podemos. No puedo arriesgarme a dejar la herida, ni enviaré a nadie a través de ella hasta que la estabilicemos nuevamente. Este es el trabajo de Agrona, encontrarlo y matarlo. Ahora, mi mandíbula se apretó y mis puños se cerraron hasta que me dolió. No fue suficiente, pero sabía que sería un desperdicio de mi energía mental discutir con él. En cambio, subí al aire y volé para encontrar a Mordain. El antiguo Fénix, flanqueado por casi 30 de su raza, llegó unos momentos después. La mayoría de los Fénix no se detuvieron, sino que se extendieron, continuando destruyendo escombros que caían y cazando bestias de maná en el suelo del desierto. Arthur, llamó, su rostro normalmente pasivo y gentil ahora retorcido de ansiedad e indecisión. El Asclepio vino a ayudar como pudimos. Lenkein y el resto ya se han extendido, yendo a los rincones más lejanos de este continente. Algunos permanecen en las luces de las bestias para ayudar a estabilizar la grieta en este lado. Extendí mi mano y la sacudí con gratitud. Tu tiempo no podría ser mejor. Conozco el riesgo que es para ti, y te lo agradezco. La gente de este continente necesita ayuda. Necesitamos detener la mayor cantidad posible de estos escombros. Mordain me dio una leve sonrisa, pero la fuerza que emanaba de él era cualquier cosa menos débil. Claro. Haremos todo lo que podamos. Tus ojos se han alejado de mí hacia el cielo. No hay que deshacer esto, Arthur. Descansé una mano sobre su hombro, siguiendo su mirada. No, tal vez no, pero pase lo que pase con Efeo, primero tengo otro problema que resolver. Mordain guardó silencio cuando volví a mis camaradas. Las piezas de mi plan aún estaban cayendo en su lugar rápidamente. Prepárate, dije simplemente. De una forma u otra, este es el principio del fin.